No sé si estoy aquí motivado más por esa emoción con el cual Él nos presentó la palabra, pero espero que sea de Dios. Vamos a leer 4 expresiones que han estado pesando en mi corazón, algo muy sencillo. Comenzando en Éxodo capítulo 13 y el versículo 14. Es la expresión, ¿qué es esto? Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, etc. Es una referencia a la redención. Ahora, capítulo 16, versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, allí vamos a observar la provisión. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y el versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, tiene que ver con la administración. Y finalmente, capítulo 6 del Evangelio de Juan, y el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y aquí vamos a notar la participación o colaboración. Hasta aquí está bien, esperando que el Señor alcance nuestros corazones con su maravillosa palabra. Amén. Bueno, ojalá que más que una emoción estemos formando convicción de que no tenemos mucho tiempo para perder. Descubría en estos días, tratando de aplicar un poco las leyes de interpretación de la palabra de Dios. No soy ducho, quizás don Samuel Rojas algún momento nos ayude con ello, pero he procurado últimamente aplicar la primera ley, que es la ley de la primera mención. Y tenía interés en conocer con respecto al corazón. Y confieso que al mirar la primera mención, y no lo busqué en concordancia, decidí buscarlo leyendo. Dije, bueno, es buen momento, comenzando el año. Voy a comenzar Génesis. Y me fui leyendo. Y la primera mención
allí capítulo 6, encuentro que la primera mención al corazón de los seres humanos es para mal. De continuo el mal. Yo dije, bueno, quizás será mejor la segunda mención. Y me fui leyendo y casi 2 versículos más adelante encuentro ahora la mención al corazón de Dios. ¿Y cómo está el corazón de Dios? Está dolido. La razón del dolor del corazón de Dios, dice, y le dolió en su corazón, era el mal corazón del hombre. Pero seguí leyendo y encuentro la tercera mención al corazón, que tiene que ver con el hombre, con los seres humanos. Y encuentro que el intento del corazón del hombre es para mal. ¿Sabe, hermano? Sentía para mí que había una tremenda crisis. Es que el corazón nuestro desde el principio no sirve. Por eso estamos tan mal. Yo me motivé porque estaba buscando referencias de personas conforme al corazón de Dios. Y he encontrado 3. No sé si habrá más. No es mi tema, pero pensando en esto y siendo alcanzado por lo que hemos estado oyendo, el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No puedo sacar de mi corazón nada bueno, pero sí puedo tomar de el Señor y de su palabra y llevarlo a mi corazón. Tenemos un recurso. Dios ha transformado nuestra vida. Fuimos salvos por su gracia. Y lo primero que ha hecho Dios es alcanzar nuestros corazones. ¿Sigue de continuo al mal? Sí. ¿Sigue ese intento al mal? Sí. Pero ahora contamos con recursos. Estoy pensando, hermano, en esta expresión. ¿Qué es esto? Por lo menos, o a lo menos 3 de las 4 nos alude a algo que se le está dando poco valor. Pero que realmente tiene un valor incalculable. Y que al considerar esto de tan grande valor, vamos a poder gozar el poder que emana de estas cosas que tienen tanto valor para el creyente. Lo primero, allí en Éxodo 13, habían pasado la experiencia de lo que para nosotros significa salvación. Habiendo vivido en la esclavitud, ahora Dios les liberta, les da la redención al precio de la sangre del Cordero. Y ellos, para experimentar aquella redención, tenían que comer al Cordero.
y aplicar la sangre. Muy similar a lo que hemos hecho nosotros para recibir. Algunos a veces decimos para alcanzarnos. La salvación no se alcanza, la salvación se recibe. La redención, como expresó el apóstol Pablo, hablando del Señor, el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero luego de eso, Dios está solicitando de su pueblo que se consagren. Y le dio instrucciones. Y aquella instrucción no debía olvidarse. Y cada año, cada vez que hicieran, que llegara aquel mes, el mes de Aviv, ellos tenían que consagrar a todo primogénito que abriere la matriz, el primogénito de los animales. Tenían que comer a panes sin levadura y otras cosas. Y a través del tiempo, la nueva generación no olvidaría y estarían dispuestos a apreciar y a otorgar valor a lo que significaba la redención, cómo Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Y Dios le dice a ellos, para cuando tus hijos pregunten, ¿qué es esto? Estamos comiendo pan sin levadura. Los animales se están consagrando y ofreciendo a Dios. ¿Pero qué es esto? Como que se está perdiendo alguna cosa allí. Hermanos, estoy pensando que en la medida que nosotros, los que somos salvos, y estoy pensando en los que somos padres, cada día podamos enseñar a nuestros hijos no solo acerca de la redención, sino del poder que emanó para que Dios redimiera nuestras almas. Que podamos mostrarle, que podamos comunicarle. La nueva generación le otorgaría el valor que eso tiene, y otorgando el valor, ellos podrían otra vez experimentar el poder que emana de la redención. Era algo que no debía olvidarse. Que cuando ellos miraran todo aquello que Dios había exigido, los rituales, las exigencias, y ellos preguntaran, ¿qué es esto?, se le podría decir cómo Dios, con su poder, a precio de la sangre del Cordero, ¿cuántos de ellos comenzarían a apreciar el valor que tenía el Cordero, el tener que observarlo, las perfecciones del Cordero? Y usted sabe, querido hermano, querida hermana, que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Será posible que en nuestra vida estemos hablando de la redención, de la salvación de nuestra alma livianamente, sin otorgarle el valor que esto representa?
un valor que representa nuestro pasado, que afectó nuestro presente y afecta nuestro futuro. El valor de la redención y el poder que emana de esa redención. Yo estaba mirando el detalle en el capítulo 12. Hay otras referencias al pie. Creo que cuando se habla de la paloma en los días de Noé, dice, no encontró dónde posar su pie. Y está hablando de un animal. Pero cuando se habló del cordero, ellos tenían que comer su cabeza, sus entrañas, y dice, y sus pies. ¿Por qué no decía pata? ¿Será que ya Dios anticipadamente nos estaba mostrando cuánto valor tiene nuestra redención por causa del Cordero que es Cristo, nuestro Señor? Señor, nos ayude, hermano, a no menospreciar. Hermano Eduardo, pero es que no menospreciamos la salvación. ¿Quién lo hace, pues? No lo hacemos quizás voluntariamente, pero estamos minimizando. A veces no quisiéramos casi identificarnos. Aquel pueblo, el pueblo de Dios, creo que en el libro del Éxodo vamos a encontrar que ellos llegaron a un momento que estaban comprendiendo la grandeza y el valor de la redención, y ellos andaban con rostro erguido. Qué cosa tan especial y tan valiosa es ser redimidos por la sangre del Cordero. Por supuesto, hay mucho más que se desprende, porque hemos entendido que hemos sido comprados a precio. El precio ha sido la sangre del Señor Jesucristo, y nos debemos a Él de aquí en adelante. Y permítame usar en cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, dijo el apóstol. Él esperaba que fuera irreprensible, esperando el momento cuando nos presentemos delante del Señor en su tribunal. Pero era todo vuestro ser. Y en ese pensamiento, otorgar valor a la redención y del poder que emana de esa bendita salvación, es algo que no podemos calcular. Pero leímos en el capítulo 16, es una figura que se ha nombrado mucho. Ahí estaban unos que Dios le había indicado después de haber sido libertados, redimidos. Dios le había pedido que se consagraran. Les había dado recursos. De noche una nube, una llama, ¿verdad? Y de día una nube, para que ni el frío de la noche ni la oscuridad le desviara, ni el calor del día tampoco. Dios le había proporcionado todo cuanto ellos necesitaban, porque Él sabía que el pueblo iba por un desierto hostil, que se parece a la historia nuestra. ¿Qué hay en este mundo, hermanos, que nos pueda beneficiar? Todo lo que hay en este mundo nos está llevando
al caos espiritual. Pero el dueño del pueblo, que es Dios, Él ha proporcionado recursos. Y cuando ellos, después de pasar por experiencias amargas como pasar por Mara y luego llegar a Elín, aquella preciosa figura como de una asamblea donde se encuentra todo lo que pudiera refrescar el alma, 70 palmeras y 12 fuentes de agua, y parten de allí, Dios sabía todavía falta camino que recorrer. Y entonces Dios le da aquella tremenda provisión, el maná. ¿Y qué hace el pueblo? Yo creo que allí ellos están notando aquella cosa menuda. Tiene características que nos hace pensar en la palabra de Dios y nos hacen pensar en la persona de Cristo. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Qué es esto? Más adelante uno va a encontrar, Números capítulo 11, que ellos dicen, nuestra alma tiene fastidio. Y notaba un detalle, hermanos, porque estaban fastidiados. Me parece que es porque no estaban comiendo el maná. Ellos habían tenido la experiencia de comer pan en Egipto. Esto no les estaba sustentando. Ahora Dios le da lo mejor. Salmo 78 habla, es pan de nobles. Era trigo del cielo. Lo mejor de lo mejor. Dios le da como la gran provisión. Y durante 40 años, esa fue la provisión ideal de parte de Dios. Pero ellos cayeron en murmuración, quejas. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? Estaban menospreciando la provisión de Dios. Yo me sorprendía tratando de buscar el significado del maná. Y en Números 8 Dios nos revela, el maná es figura de la palabra de Dios. Pero en Juan capítulo 6, el maná es figura de la palabra de Cristo. Perdón, de la persona de Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor. Y pensando en esto, veía que con razón el Señor nos dejó para descubrir que el maná tenía que ver con la palabra de Dios y con la persona de Cristo. Primero la palabra y después la persona. ¿Por qué? Porque ellos estarían siendo sustentados durante 40 años. Josué capítulo 5 dice que el maná cesó. ¿Cuándo? Cuando entraron a la tierra prometida. Mientras estemos en este mundo, tenemos la necesidad del maná
de la palabra de Dios. Pero cuando entremos en la gloria, en la tierra prometida, no vamos a tener la palabra, vamos a tener a la persona. Le vamos a ver, le vamos a oír, le vamos a contemplar. Me sorprendía que no sé cuántos años, pero algunos asumen que entre 1300 a 1500 años desde Moisés hasta los días del Señor Jesucristo habían transcurrido ese tiempo, no más de 2000 años. Y cuando uno lee Juan capítulo 6, lo primero que uno lee en el escenario de la revelación que el maná es la persona de Cristo, dice, estaban murmurando. ¿Qué es esto? En la medida que menospreciemos la murmuración en nuestra vida, continuará. Las quejas, el hablar mal de los demás. Pero si le damos el valor que Dios quería que se le diera al maná, que se le otorgara a esa provisión para su pueblo, como lo es la palabra de Dios, que nos descubre la persona de Cristo, en la medida que estemos comiendo. Ellos dijeron, nuestra alma tiene fastidio porque nuestros ojos ven. No dijo, no es porque nosotros estamos comiendo. Había que comerlo. Y si lo comían, el maná era el sustento suficiente que le dejaba satisfecho. Esas tres palabras las encontramos asociadas al maná. Si le otorgamos el valor que tiene la provisión que Dios nos ha dejado en este mundo, como lo es lo completo de su palabra, y la comemos como una referencia a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. ¿Qué fue lo que reveló Dios acerca de Esdras? Había propuesto en su corazón inquirir la ley de Jehová para luego cumplirla y para luego enseñarla. Esdras, el hombre del libro en la mano, estaba comiendo del maná que es la palabra de Dios. Cuando uno le otorga el valor que eso tiene, un valor incalculable, vamos a poder experimentar el poder que emana de ella. Un poder transformador, un poder santificador, un poder que nos va a llevar a glorificar a nuestro bendito Señor. Pero llegaron aquellos, había una enorme necesidad. Y Andrés, ¿dónde estarán los Andreses que están mirando la necesidad en el momento y que son capaces de animar a la juventud? Aquí está un joven, un muchacho, y que tiene él 5 panes y 2 peces.
5 panes, y no era de trigo, era pan del pobre, pan de cebada. No era el mejor pan. ¿Qué es esto? ¿Sabe, hermano? Estoy pensando en aquella sencilla manada pequeña en Filadelfia. Dios le dijo a ellos: tiene poca fuerza. Es que lo poco que pueda haber en mi vida y que pudiera ponerlo al servicio del Señor, eso poco, Él es capaz de usarlo para su gloria, para mostrar todo su poder, y aún capaz de que eso poco lo use para dejar saciado a su pueblo. Tengo poquito, soy tan pequeño, no tengo mucho, pero ante todas las cosas, ¿quién es competente, hermano? Dígame, de todos los que están aquí, ¿quién es el más capacitado? ¿Quién es el que más tiene para que el Señor lo use para su gloria? Aunque tiene poca fuerza. Mire, aquí hay 5 pancitos y 2 pececillos. Tampoco eran peces grandes, y el Señor lo usó. Cuando le damos valor a lo poco que tenemos o a lo poco que alguien tenga, vamos a ver el poder del Señor y nos vamos a maravillar del milagro que puede hacer el Señor con eso poco. Pero termino con el caso de Lucas capítulo 16. Y aprecio a David, que me ayudó con esa escritura. Lo estaba disfrutando. Es el caso de aquel que no había hecho las cosas bien. Su amo le había entregado lo que eran sus intereses para que lo administrara y lo hiciera con sabiduría, y permítame usar la palabra que aparece allí, y con sagacidad. Pero él no lo había hecho. Él había perdido de vista que llegaría el momento cuando el Señor pediría cuenta. Hermano, cuando aprendamos a darle valor a ese momento donde nos van a pedir cuenta de lo que estamos administrando para el Señor, vamos a ver el poder del Señor en cuanto a la administración de las cosas que Él nos da. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Qué son nuestros intereses, hermanos? Hermana, hay un testimonio que dar, hay una asamblea que representar, hay un nombre bendito que dignificar. Y si miramos y le damos valor a esa verdad, se requiere que los administradores, cada salvado, se haya hallado fiel. Que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra. Amén.